Grabando. Buenas noches a todas. Sí, todas son mujeres presentes. Gracias por asistir. Estaba comentando con Loana, pues bueno, ella ya entregó todo el material del curso. Ya tiene toda su calificación. Y Loana te estaba haciendo el comentario de que me había parecido genial en la parte de los anexos del trabajo, cuando lo presentaste, que te hablaba de la experiencia interna. Me pareció interesante cuando colocaste el muro, ese que pintan siempre con alusiones de tipo ideológico, y en el momento que eliminas ese muro y lo contrastas con con el, eh, con la propuesta, el cambio es impactante, el cambio fue realmente impactante, sobre todo en ese sector que escogiste, que fue de Bellas Artes, ¿no? En la zona de Bellas Artes en Caracas. Y es increíble el tema también de las escalas, ¿no? De cómo ese elemento, al entrar en relación con el contexto que estás colocando, sobre todo por detrás, que queda como esa muralla gigante que es Parque Central, cómo ese simple objeto allí le da una dimensión totalmente nueva al sitio, ¿no? Y bueno, ahí se nota que la inserción del elemento en el contexto es importante y te varía completamente la adaptación, ¿no? Entonces, de verdad que bien interesante, y también comenté el de Laura, que, que también tuvo un resultado bien interesante. No, ahorita tengo que ver cómo quedó lo de la inserción en el contexto. Y bueno, este, la verdad es que esta clase era un poco como para aclarar cualquier duda que existiera. Em, Porque bueno, prácticamente ya lo que tenemos son 3 semanas encima prácticamente, ¿no? No, perdón, una semana, bueno, la clase del viernes y pues ya la última semana de correcciones. De hecho, ya tengo ya las materias asignadas para el próximo, para el próximo semestre también, así que, pues bueno, de repente nos vemos por ahí en alguna clase. Pero eso era lo que quería destacar. Y bueno, Sharik, que se está incorporando, que he tenido un intercambio bien interesante también por correo, porque bueno, eh, las obligaciones que todos tenemos nos limitan, pero siempre, bueno, la disposición mía es de solucionar y colaborar y que todo salga lo mejor posible, ¿no? Entonces, en ese caso, bueno, Loana, bien hecho, well done. Eh, Proceso interesante que denota que es importante tener el orden de las asignaciones, llevarlas a cabo. Y bueno, también agradecido porque Loana en muchas oportunidades se prestó para hacer las grabaciones hasta que yo logré conseguir el método más eficiente para hacerlo, pues, ¿no? Entonces, no sé si quieres agregar algo allí, Loana, de qué tal te pareció el curso, y después vamos aclarando las cosas con Laura, con Sharik. Em, Les recuerdo que tienen que estar presentes
en cámara, pero nunca nadie está presente, no se quieren presentar. Pero yo cumplo como siempre con decir que es obligatorio, pero bueno, ya sabemos cómo es todo. Bueno, Bueno, profe, yo en mi caso no puedo prender la cámara porque estoy con Mega, ya que en la sí, zona donde vivo tiene problemas con internet y ya sí, llevamos una semana sin internet, entonces sí, ahorita mismo igual estoy con Mega. sí, sí. No, de todo caso, tranquila que no te voy a consumir todos los datos, ¿no? Pero bueno, ya que estás hablando de, coméntame qué duda hay por ahí, en qué te puedo ayudar, en qué puedo orientarte. Igual Sharik también para aclarar las dudas que hemos ido conversando por vía correo. Cuéntame, Laura, qué hay por ahí. Bueno, al final decidí que mi objeto de recorrido va a ser estilo museo. Incluso hice un nuevo diseño del objeto de recorrido por la parte de afuera para mostrar ese estilo de museo Ujú. y lo voy a insertar en las Mercedes. Ah, qué bien. Entonces Qué- ahí en el trabajo y tanto en el trabajo escrito como en la presentación muestro las nuevas imágenes, las vistas por dentro y cómo está insertado en las Mercedes. Correcto, correcto. Mira, aquí estoy leyendo que Loana pone, me pareció interesante. Ponlo otra vez, Loana, que no llegué a verlo, porque será muy rápido el comment. Bueno, cuando pueda. Este, me parece, bueno, leí, me pareció interesante, Loana. Ya que esta materia hizo que me saliera de mi zona de confort. Bueno, sí, evidentemente, pues no. Como dice Laura, su objeto lo convirtió en un edificio que en realidad no es el fin, digamos, del tema del diseño gráfico, pero de eso se trata, salir un poco de la zona de confort porque ustedes como futuros diseñadores van a tener que enfrentarse a muchos temas que están vinculados con la tridimensionalidad y evidentemente todas estas artes están vinculadas unas con otras, pues, ¿no? Yo también aprendí muchísimo de ustedes. La retroalimentación fue muy buena en un porcentaje como de un 30 un 40% de participación. A pesar de que hubo muchos inscritos, hay personas que, pues, no sé si abandonaron o no. En realidad, el chance que hay es hasta que culmine la semana 16, pues entonces todos tenemos la oportunidad de ponernos al día en ese sentido. Pero salir de esa zona de confort es muy importante y ubicar ese elemento, Laura, en las Mercedes me parece genial porque ese es un sitio donde no existe realmente sino un sector muy puntual donde ahí está la Galería Freites y hay otras galerías, ¿no? Son galerías de arte particulares, muy pequeñas, ¿no? No hay un museo como tal. Entonces, el hecho de combinar ese uso de recorrido museístico, no vamos a llamarlo museo, también coincide con el tema de lo que es la carrera, pues porque es una facultad de arquitectura, artes plásticas, museografía, museología, diseño gráfico y diseño industrial. Cuando, ok, la parte audiovisual, ok, ya te aclaro eso, Sharik. Entonces, eh, son disciplinas que de algún momento, de alguna forma en esta etapa inicial se vinculan y se entrelazan, pues, ¿no? Entonces, si bien vayan a ser diseñadores arquitectónicos o diseñadores industriales o gráficos, todo está vinculado con todo.
y me parece bien. ¿En qué punto lo ubicaste, Laura? Es precisamente para yo soñar un poquito. Ahorita no me acuerdo porque no tengo la computadora prendida, que es donde tengo la información, pero ahí en las imágenes se nota y en la Ok, información la tengo. ok, sí, allí se creó, en realidad, el arquitecto Jimmy Alcock creó la Plaza Alfredo Sadel, que de alguna u otra manera ha servido como para activar esa zona frente al centro comercial El Tolón, si mal no recuerdo, mm, porque he estado fuera un tiempo. Este, y pues bueno, no sé qué otras iniciativas, ¿no? Pero el tema de ubicarlo en algún sector es bien interesante porque combina el uso mixto, comercial, el de oficina, si fuese netamente de oficina, la zona en horas nocturnas moriría, como pienso que puede estar sucediendo, ¿no? Dadas las condiciones que estamos viviendo en estos momentos. Y si no, bueno, siempre es un elemento que atrae personas y atrae gente, o sea que está bien situado, ¿no? Con respecto al tema audiovisual, Sharik, en realidad el proyecto escrito y el proyecto a presentar tienen que ver con lo gráfico y con el informe, ¿no? Allí yo dejé en una de las semanas un modelo, cada quien lo interpretó a su manera en cuanto a la parte escrita, pues, ¿no? Puede ser un informe, puede ser un ensayo, hay quienes lo hicieron como una copia del modelo que da la universidad, pero lo interesante allí es que, bueno, que quede plasmado con sus palabras. Eso es algo que también quería comentar, ya que últimamente ha habido ciertas dificultades con el tema de la presentación de algunos proyectos de grados o de niveles más avanzados, donde pues con la utilización de de la inteligencia artificial mal utilizada, eh, pues entonces surgen los problemas de que surge la copia y surge el plagio y realmente una de las cosas más importantes, y esto se lo dejo yo como enseñanza, y que lo verán también en la materia práctica profesional, es que por delante de todo siempre debe ir la ética, ¿ok? Y la ética no solamente es cumplir con el trabajo, ubicarlo, contextualizarlo, tener tu criterio propio, sino la ética es ser honesto con uno mismo, ¿ok? Hay un código que rige el ejercicio de las profesiones nuestras, ¿no? Eh, a través del Colegio de Ingenieros y Arquitectos y Profesiones Afines, en el cual uno, si estás ejerciendo en Venezuela, te inscribes y allí te dan un número y bueno, hay una serie de compromisos éticos que hay que cumplir, pues, ¿no? Y en realidad cuando hay una mala utilización de la inteligencia artificial, hay muchas formas y métodos que tenemos para identificarlos, ¿no? Yo los identifico, por ejemplo, cuando hay muchas citas y las citas tienen una normativa, la cita textual tiene una normativa. Si no cumples con la normativa de señalar de quién la citas y cuál es el autor, bueno, puedes estar incurriendo en un plagio sin tú ni siquiera quererlo, ¿no? Entonces, esto se los estoy dejando a todos en estas últimas sesiones para que comprendan que la IA es una herramienta, pero que hay que saberla utilizar, pues es un complemento, básicamente, ¿no? No es para un copy-paste. Bien, en cuanto el material audiovisual, básicamente Sharik se trata de, eh, en una presentación que, bueno, inclusive PowerPoint, que está casi que en desuso, pero eh, se sigue utilizando, o en Canva o en cualquier otro programa que tú tengas a la mano, grabes
la secuencia de la evolución del proceso de tu diseño de forma como slides, pues, ¿no? Como diapositivas que vayan pasando. En algunos casos la gente coloca la imagen acompañado de un texto y en otros casos lo han hecho de forma narrada, pues, ¿no? Con su propia voz. Esto se hace para que el proyecto escrito y el proyecto gráfico también esté complementado con una explicación de ustedes, ¿no? Es como que si esta clase no fuese online, nosotros tendríamos que, bueno, asistir a los espacios de la universidad y ustedes tendrían que presentar y hablar sobre su proyecto, pues, ¿no? Y en realidad lo incluyo eh, para que justamente exista esa interacción con la persona que quiere escuchar lo que tienes que decir al respecto, pues, ¿no? Y básicamente eso es, se trata de no realizar un video profesional, perdón, ni mucho menos, ¿no? Sino simplemente utilizar algún recurso audiovisual en el que se vean las etapas del proceso, con textos breves o si tienes forma de grabarlo con tu voz, con audio, hacerlo de forma explicativa para que también de alguna manera con la retroalimentación que se hace del portal, pues exista entonces el reconocimiento de que realmente hay una persona detrás de todo esto, pues, ¿no? De que hay una voz y hay un sonido, ¿no? En otras ocasiones, bueno, simple y llanamente se pasan las diapositivas de lo que tú consideres como evolución de tu proceso de diseño hasta llegar al final y le colocan un fondo musical, pues, ¿no? En fin, eso ya también queda a la creatividad. Y es un poco también como para salir de la zona de confort, pues, ¿no? Y utilizar la creatividad para, para la presentación. Y eso, por supuesto, entonces se carga en el portal y en el canal de YouTube, que en las semanas 7 8 a partir de las 9 o 10 en alguno de esos momentos, allí está también cargado el enlace que pueden copiar y pegar y entonces allí ven las clases pasadas, la clase que se grabó el lunes y la clase de hoy, que es básicamente pues un resumen explicativo de todas las condiciones de lo que tiene que ver con la entrega y aclarar dudas, sobre todo reforzando este tema del aspecto ético y el manejo de las herramientas de la inteligencia artificial, pues, ¿no? Para evitar, como les comentaba, el tema de plagio, pues, ¿no? Eso es muy importante tenerlo presente, porque en el caso, Sharik, me mandaste la tarea sobre la explicación de Van Gogh y yo te hacía la referencia de que, bueno, tú lo escribiste, se ve que de tu propia inspiración, pero hay frases que colocaste, ¿no? Que quizás son tuyas propias interpretadas, ¿no? Eso es parafraseo, eso es válido siempre y cuando, si lo tomas de alguien, bueno, decirlo, esto lo hizo Theo Van Gogh, el hermano de Vincent, esto lo dijo entre comillas, pues no, se coloca entre comillas la cita y se coloca Theo Van Gogh y el año en que se hizo. Eso pertenece a lo que se llama las normas APA, APA. Eso sí lo pueden googlear, como decíamos en mi época, no sé si todavía se usa ese término. Y ahí un poco puedes entonces tomar en consideración esa normativa.
Sobre todo cuando tomas un texto de algún autor, siempre es importante que esté entre comillas y esté citado y que posteriormente haya una interpretación de ese texto, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, asumo en el tema de Van Gogh que muchas cosas se dijeron de él, e inclusive que se cortó la oreja. Hay un grupo también que se llama La Oreja de Van Gogh, es un grupo español de pop de hace algunos años, quizás a los finales de los 90. Y allí hablas también y se menciona de términos como la esquizofrenia, ¿no? Que aparentemente existían en él o convivían con él dentro de su eh, vida intelectual, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, que la esquizofrenia, igual que sucedía con Armando Reverón, que es un artista plástico venezolano también del siglo XIX, muy importante, sus obras están eh, en el MoMA, en el Museum of Modern Art en Nueva York, en la ciudad de Manhattan, están expuestas allí. Y él, por ese carácter también un poco de situación y condición mental, decidió aislarse y construir un castillete en Macuto, que es una zona costera allí en Venezuela. Entonces creó su propio mundo y su propio universo. Pero cuando tú te vas hoy en día a buscar el término de esquizofrenia, por ejemplo, se le dice al esquizofrénico que el esquizofrénico son los nuevos normales o son los supranormales, normales, no anormales, supranormales, porque en realidad ellos tienen una visión de otro universo en el cual viven y el tormento surge porque la realidad en la que ellos están inmersos no es compatible con la realidad real, entre comillas, que nosotros estamos viviendo. Yo sé que estos son temas un poco filosóficos, pero también se pueden aproximar a lo científico, ¿no? Y tú me dirás, bueno, ¿y qué tiene todo esto que ver? Bueno, porque es interesante en Van Gogh profundizar un poquito en ese tema, ¿no? Y, y el proyecto escrito podría ser un ensayo sobre esa parte puntual de su vida o mundo psicológico, ¿no? Que viene siendo muy importante en el caso de él, en el caso de Reverón, en el caso de artistas, por ejemplo, como oye, Francis Bacon, también, eh, Bacon, como tocineta, en inglés tal cual se escribe bacon. Y pues también él tenía un universo, ¿no? Distinto con el cual tenía que convivir y no se sentía a gusto, ¿no? Pero eso también forma parte de la vida creativa, ¿no? Se da mucho peso al tema de la inteligencia cognitiva. La inteligencia cognitiva es esa inteligencia de razonamiento, pero la inteligencia que aplicamos nosotros como diseñadores es la inteligencia creativa, ¿ok? La inteligencia creativa es la que parte de la concepción a través de las ideas del mundo abstracto, utilizando la geometría, utilizando las formas básicas, que fue justamente la segunda fase de nuestra propuesta en taller. Es decir, tomar el referente para no partir de cero y allí también nos damos cuenta de que conocer al autor, como señalas tú, Sharik, con Van Gogh, es sumamente importante y eso va a determinar evidentemente el desarrollo del trabajo, pues, ¿no? Porque en Van Gogh todo ese tema del color y del manejo de la técnica que él tiene, ¿no? Que es como
es muy cruda, ¿no? Eso refleja también la crudeza de su realidad. Pero cuando tú enfrentas esas realidades, también te vas hacia el campo científico, ¿no? La física, por ejemplo, te habla de la cuántica. Y la cuántica no es nada más que la comprobación de que existen universos paralelos. Claro, cuando uno habla de universos paralelos, y me disculpan que me extienda, pero creo que el curso en este punto lo permite, el tema de los universos paralelos en realidad siempre ha estado, siempre ha existido, y más en el mundo del arte. De hecho, Platón, si no me equivoco, hablaba de el topus Urano. Topus Urano era para él el mundo donde coexistían las ideas. Entonces, siempre uno tiene la tendencia de entender el universo paralelo como que yo me transporto de un lado para otro. Pero no, en realidad se trata de distintos mundos que conviven en la mente creativa. Y en la medida que vas desarrollando esa capacidad creativa, tú vas pudiendo lograr diferenciarlos y colocarlos en orden, pues, ¿no? Entonces hay artistas, si nos vamos, por ejemplo, a lo musical, que lo pongo siempre como ejemplo, hay artistas que ellos utilizan lentes y sombrero, gorra, ¿ok? Por ejemplo, o sea, se colocan la gorra, ¿no? Entonces, imagínate, yo tengo aquí mis lentes puestos, fíjate la sombra que me genera. Si yo me presentara así a todas las clases, ustedes nunca sabrían quién soy yo si me ven en la calle en algún momento. Entonces, hay personas que les gusta cuidar esa identidad porque les gusta como artistas mantener su privacidad y la originalidad en su creación. Y eso sucede mucho, muchísimo en el mundo musical, ¿no? Eh, en los años 90 y 80 existió un grupo que se llama Daft Punk, que eh, hicieron algunas colaboraciones y ellos se presentaban como, ustedes lo deben haber visto, como dos robots dorados con unas máscaras, unos cascos negros y hacían música como de orígenes de la música techno, ¿no? Entonces, ellos también utilizaron eso además como una identidad gráfica, como un elemento gráfico para destacarse y diferenciarse. Entonces, si tú traspolas eso a un objeto, a un recorrido museístico o a una obra como el caso de Van Gogh y lo que has creado a partir de eso, bueno, se trata justamente de eso, de que el objeto o el recorrido o obra de arte que simple y llanamente se observa también tenga esa identidad, ¿no? Y allí pues te vas a muchas experiencias, pues, ¿no? La experiencia de utilización del color, en artistas que hemos utilizado como referencia, como Carlos Cruz Diez, como Jesús Soto, Juvenal Ravelo, Mateo Manaure, son artistas también venezolanos muy importantes que han influenciado toda una corriente artística que hoy en día ha descubierto en el cinetismo, que es algo original del arte contemporáneo venezolano, han descubierto una fuente de inspiración. Es decir, Crucier a través de la utilización del color generó varias teorías, la fisicromía, el color aditivo, el color sustractivo, eh, entre otros. Y, por ejemplo, el color aditivo es que cuando tú observas una obra cinética de él genera una estructura en la que te invita a moverte y utiliza una gama de colores, pero hay un color que se produce en tu retina,
que realmente no existe en la obra de arte, ¿ok? Es un color aditivo, un color que no existe, solo se produce en tu retina. Y eso estuvo basado porque Carlos Cruz Diez fue un diseñador, un ilustrador, lo que llamaban antes, un ilustrador. Hoy en día ya se le llama diseñador gráfico. Y él se daba cuenta que las máquinas que de alguna manera compaginaban las hojas, eh, se utilizaban lo que llamaban en aquel momento y en este también la cuatricomía o la tricromía, y eran máquinas que compaginaban y se iban moviendo, y él observó que cuando se combinaban en ese movimiento estos tres colores surgía un color que no existía realmente en el papel que se estaba compaginando, pues, ¿no? Y a partir de allí, pues, él desarrolló todo su sistema o su método de representación artística, ¿no? Y pues eso influenció muchísimo el tema de la integración de la obra de arte con la arquitectura y a partir de allí también el diseño gráfico venezolano, que es muy importante. Hay artistas y hay diseñadores venezolanos muy importantes. Gerd Leufert, por ejemplo, es un diseñador de logotipos, es un diseñador gráfico, pero con una amplia gama de diseño de logotipos que los ven ustedes ahora en la calle ya como algo natural, pues, pero en ese momento eran propuestas bastante novedosas porque eran reductivas en el sentido de que intentaban traducir a una imagen el significado de un concepto completo. Por ejemplo, Museo de Arte Contemporáneo. Y digamos que lo convencional sería utilizar MAC, Museo de Arte Contemporáneo, la letra MAC, pero no, él creó un logotipo donde está la M, está la A, está la C, pero en en una sola entidad gráfica, en otros casos tipográfica, y así sucesivamente con muchos diseñadores gráficos, pues, ¿no? Entonces, estoy dándoles como un cierre de todo este periplo y volvemos nuevamente al tema de la historia, es decir, es muy importante conocer a los artistas, asistir a las galerías de arte, ver los cuadros, analizarlos y verlos en vivo. Es muy distinto ver eh, los cuadros de Monet en vivo que verlos a través de una pantalla. Es muy distinto ver la Venus de Milo en vivo que verlo a través de una pantalla o las obras de Van Gogh, que uno piensa que son obras de unos formatos grandes, pero no, realmente son obras de formato muy manejables, igual que la Mona Lisa de Da Vinci. Cuando vas al Museo del Louvre, tú piensas que te vas a encontrar con una obra gigante y que es considerada una obra fundamental en el tema del Renacimiento y te das cuenta que es una obra más bien donde la gente tiene que amontonarse para poderla ver, porque el tamaño es un tamaño relativamente mediano, ¿no? Solamente que la obra transmite muchas sensaciones, dependiendo de cómo tú la veas, pareciera que te estuviera viendo cuando tú vas desplazándote de un lado al otro, ¿no? Y fíjate cómo, por ejemplo, una obra como la Mona Lisa y Da Vinci generó una serie de películas que se llamaban El Código Da Vinci. Esas películas que fueron protagonizadas por Tom Hanks, ¿no? Donde el historiador se convertía en una especie de superhéroe porque iba investigando a través de la historia pistas que lo iban llevando a la verdad verdadera, pues, ¿no? Que ellos llamaban el santo grial, ¿no? La reunión
de toda la verdad, de todas las religiones, de todo el nacimiento y de toda la existencia, pues. Entonces, bueno, me disculpan que me haya distraído un poco con todo esto, pero pues le dejo eso por allí para que lo tengan de reflexión final. Me alegra que hayas salido de tu zona de confort. Me alegra también, Sharik, que busques y estés pendiente, como lo has estado bien pendiente con los correos. Yo he llamado, he insistido mucho en la presencia, pero comprendo todas las situaciones de cada quien. Y bueno, en el caso de Laura también el progreso ha sido sustancial, pues, ¿no? Entonces ya lo que queda por evaluar son estos dos puntos que representan el 45% de la nota y pues bueno, ya se presentan, los evaluamos y siguen adelante, pero sí quiero que quede sembrado en ustedes todo esto. Es decir, no hay una verdad absoluta en cuanto al tema del arte, en cuanto al tema de cómo representar un trabajo escrito, ¿no? Yo muchas veces lo dije. Pueden presentar el trabajo escrito como un trabajo también de diseño. Loana optó por utilizar el tema catalogación y comparación, que también es válido, ¿no? Y así, lógicamente, cuando ya presentas una tesis, bueno, sí hay una normativa que hay que seguir, pero no sé qué pasa, que parece que llega a un punto en donde eh, la persona se cansa porque en realidad lo que ha hecho es cumplir y cumplir y cumplir y cumplir asignaciones, cuando en realidad lo que hay es que ver las cosas y no darlas por sentadas, sino decir, oye, él era esquizofrénico, bueno, ¿qué significa esto? Y entonces allí hacer tú tu criterio propio, particular, que también tenga que ver contigo, porque muchos podemos sufrir de ansiedad, de depresión, de, de una gama infinita de condiciones que hoy en día están presentes y que se ven como parte de la dinámica de vida. Es decir, ya hoy en día hablar de esos temas no era tan alarmante como por ejemplo cuando yo estudiaba, al igual que la diversidad, ¿no? El tema de las preferencias y los gustos en cuanto al carácter personal, íntimo, ¿no? Eh, Se tocaban tampoco temas religiosos, simbólicos. Es como, había como mucho tabú en ese sentido, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la invitación que yo les quiero dejar como reflexión, ¿ok? Bueno, si alguien tiene algo puntual que preguntar, bienvenido. Sharik, si quieres agregar algo más o preguntar algo más para que te quede bien claro, que me interesa que quede bien claro. Ok, bueno, entonces, Laura, pues nada, te queda montar eso. Sharik también, lo que queda por allí pendiente que te lo comenté en el correo. Eh, Eso me recuerda que tengo que habilitar la número uno para que la puedas cargar y pues nunca den por sentado lo que se les diga, ¿ok? Oh, bueno, qué bueno que ya tienes una idea. Nunca den por sentado lo que les diga. Ah, yo cuando entré a estudiar, y perdonen que personalice, yo trabajaba en esto del diseño ya desde que tenía 16 años. Tenía que hacerlo escondido de mi papá porque él no quería que yo trabajaba, no tenía, no,
realmente no tenía yo la necesidad, pero eso me fue metiendo en un mundo que se me hizo fascinante. Y hay una canción de René, del grupo Residente, eh, ustedes lo deben conocer. Y hay una frase que dice, entré a la escuela de arte y allí mi mundo cambió por completo. Y yo sentí algo similar. Yo sentí algo similar cuando entré en contacto con el arte, que fue a muy temprana edad, en los 9 años, o menos quizás. Y ya a los 12 años estaba pintando y haciendo cursos y escapándome de casa, porque claro, todo era un ambiente muy bohemio, ¿no? O sea, y en el ambiente bohemio hay muchas cosas. Hoy en día no es así, pero eso me permitió realmente conocer en profundidad todo este mundo y todo este universo fascinante que tenemos por delante. Y es muy importante comprender que los aspectos teóricos y los aspectos tecnológicos y técnicos son también muy importantes como herramientas, no como fin, ¿ok? Sino como herramientas. El fin es la síntesis objetual, el fin es el edificio, el fin es el recorrido, el fin es la identidad gráfica, pero para llegar allí debes conocer las teorías de la Gestalt, las teorías de la forma, la teoría del espacio, y de esa forma ustedes entonces pueden tener un producto más profundo, ¿no? Quizás de aquí en adelante es probable que tengan que desarrollar cosas muy distintas de lo que vimos en el curso, muy puntuales, empaque, logotipo y otros temas que yo no manejo directamente, pero siempre el aspecto del estudio, la comprobación con la teoría, el campo geométrico y la composición geométrica es lo que va a regir el trabajo de ustedes en adelante. Y es muy importante prepararse para poder expresar una idea, porque no hay nada más frustrante que tener una buena idea allí, no saber describirla de manera escrita y oral. Y eso solamente se logra con la lectura y con el estudio, ¿ok? Entonces, bueno, mis muchachas, les dejo esta enseñanza. El viernes, si hay audiencia, pues bueno, me vuelvo a conectar, pero pues espero entonces los restantes trabajos y bueno, no es un adiós, sino ni una despedida, sino espero que un hasta luego y que les haya quedado algo de todo esto, pues, ¿no? Siempre, a pesar de tener muchos años impartiendo clases, casi 30 y 10 años de forma en línea, prácticamente cuando nadie creía en la educación en línea, nunca deja de ser emocionante, pues, que se hayan logrado los objetivos, pues, ¿no? Y que de alguna manera eso quede allí. Entonces, bueno, me despido, eh, muy contento y muy emocionado. Yo soy muy emocional. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Cualquier duda, saben que inclusive si no estamos viendo un curso, pueden contar conmigo para cualquier consulta. Todos mis alumnos son grandes amigos hoy en día, colegas, gente que me apoya, me ayuda inclusive, con la que tengo trabajos y
Y pues de eso se trata, ¿no? La cooperación multidisciplinaria. Eso es muy importante. La interdependencia eh, es lo que hace que el producto sea efectivo. Bien, bueno, Profe, yo le quería comentar que me di ok. cuenta que me faltan notas de los foros de la semana 7 y de la 8. Ok. De ellos los voy a revisar entonces. Tú llamas foros los hilos de discusión, ¿no? Sí, Ok, 7 y 8. Ok, lo voy a revisar. Y entonces te hago la calificación correspondiente. Foros 7 y 8. Mándamelo por un correíto, ¿oíste? Porfa. Me pones, profe, recuérdese revisar semana 7 y 8 de los foros de mis foros. ¿Vale? ok, ya se lo paso. Bueno, entonces pues quedamos así, siempre a la orden, ¿ok? ¿Vale? Entonces Vale, profe. nos estamos viendo. Ya subiré este video al portal y también al canal, que el canal queda allí. Inclusive cuando vayan avanzando podrán ir viendo también las cosas que se van haciendo. Sí, bueno, si Dios me sigue dando vida, como quien dice, ¿no? ¿Ok? Bueno, bye bye. Que estén bien, ¿eh? Se cuidan. Feliz noche, profe. Feliz noche para ustedes. Gracias a ti, Sharik. Bye.